Buenos días. Primero quiero pedir disculpas por la demora. Nos hemos metido en un agujero negro de tránsito. Más bien conseguimos salir. Muchísimas gracias. También quiero agradecer a los organizadores por darme esta oportunidad de compartir con ustedes los últimos resultados. Como ustedes saben, este año fue anunciado la primera fotografía de los agujeros negros. Entonces, vamos a comenzar. Si ustedes tienen durante la conferencia, durante las charlas, preguntas, por favor pueden interrumpir, aunque yo no sé cuál es el sistema de la presentación. Se dispone por 40 minutos. Ajá. La discusión general. Perfecto, está bien. Muy bien, entonces, ¿con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar con una breve historia sobre los agujeros negros. Tenemos que entender de que el concepto de los agujeros negros no es del siglo XX, resulta de que en realidad es una idea mucho más antigua. Luego vamos a pasar cómo esa idea de las estrellas negras se transforma en agujeros negros, pero desde la perspectiva de la relatividad general de la teoría de Einstein. Y naturalmente el siguiente paso es ver desde la perspectiva matemática cómo, y desde la perspectiva teórica, cómo se obtiene esas soluciones de agujeros negros, y luego vamos a ver que hay dos tipos de agujeros negros, otros que rotan, otros que no rotan, y naturalmente el siguiente paso es ver lo que nos interesa, lo que interesa a esta charla, que es un tipo especial de los agujeros negros que se llaman supermasivos. Y finalmente vamos a ver cuáles son los conceptos teóricos que están por detrás de esa fotografía del agujero negro supermasivo. Muy bien, vamos a comenzar con la historia. Nosotros sabemos muy bien de que la interacción gravitacional es dada por esa ecuación que está ahí, y también sabemos muy bien de que cada vez que tenemos dos masas, dos objetos masivos, por más pequeña que sean o por más grande que sean, ellos entonces van a interactuar. Y esa interacción está dada por esa ecuación que nos dice de que en realidad esa fuerza de interacción entre las dos masas depende, o sea, directamente proporcional a las masas, es decir, cuanto mayor la masa, mayor será la fuerza, pero también depende inversamente de las distancias. ¿Qué significa? Significa de que cuanto más cerca esas dos masas, entonces la fuerza de gravitación será más intensa. Cuanto más lejos, entonces esa fuerza gravitacional será menor. Muy bien, por ejemplo, aplicando a nuestra vida diaria, nosotros estamos sentados aquí tranquilamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos masa y la Tierra también tiene masa. Entonces, esta fuerza de interacción entre nosotros y la Tierra hace, ¿no es cierto?, de que estemos aquí. Pero nosotros también sabemos muy bien de que, por ejemplo, cuando observamos a futbolistas, cuando patean la pelota, ¿no?, sube, va a una determinada distancia, después de ahí va a volver otra vez al campo. O, por ejemplo, cuando lanzamos una determinada moneda, entonces esa moneda va a volver a salir. Entonces, ya en aquellas épocas, después del trabajo de Newton, los científicos comenzaron a preguntarse, ¿es posible escapar de la Tierra? ¿Cuáles deben ser las propiedades que debe tener una masa para poder escapar del campo gravitacional de la Tierra? Y naturalmente es trabajo de muchos científicos, más lo que se llega a la conclusión es de que en la primera parte tenemos la velocidad cinética de un cuerpo. Recuerden que velocidad cinética tiene que ver con la velocidad, con el movimiento, y en la segunda parte de la ecuación tenemos la energía potencial gravitacional en este caso, de la masa. Entonces, por ejemplo, de la Tierra, ¿no?, y naturalmente también depende de la masa del objeto que está ahí. Resulta de que para poder escapar de la Tierra necesitamos ver esa relación que hay entre la energía cinética y la energía potencial. Si la energía cinética es mucho mayor que la energía potencial gravitacional, entonces la masa va a poder escapar del campo gravitacional de la Tierra. Pero si es menor, como está dado en esta última expresión, entonces el objeto, por más de que va a salir hasta una determinada altura, volverá a caer otra vez a la Tierra. Y hay una velocidad especial que se llama la velocidad del escape. Y de esa relación anterior podemos obtener esa ecuación, y por tanto, eso es la velocidad del escape. Como vemos, en realidad no depende de la masa del cuerpo que quiere escapar, sino solamente depende de la masa, en este caso, por ejemplo, de la Tierra, del radio de la Tierra, y también, bueno, esa G es la constante de Newton.
que caracteriza la interacción gravitacional. Por ejemplo, para la Tierra, esa velocidad del escape es 11.2 kilómetros por segundo. Y si uno quiere escapar, por ejemplo, del Sol, tenemos 618 kilómetros por segundo. ¿Qué significa eso? Significa de que, por ejemplo, ¿no?, aquí en la Tierra, si nosotros lanzamos un cohete solamente con 10 kilómetros por segundo, entonces eso va a subir, ese cohete subirá a una determinada altura, luego volverá a caer otra vez a la Tierra, no va a poder escapar. Por ejemplo, eso es un ejemplo de lo que estaba tratando de explicar. Entonces, bueno, no se ve bien claro, perdonen. Aquí, por ejemplo, aquí hay unas trayectorias que están aquí, entonces justamente estas trayectorias que están aquí son menores que 11.2 kilómetros por segundo y por tanto todos esos cohetes van a caer a la Tierra. La velocidad del escape, esto de aquí correspondería a 11.2 kilómetros y todos los demás trayectorias que están aquí tienen que ser, o sea, son mayores que esa velocidad del escape y por tanto consiguen escapar fuera de la Tierra. Ahora, lo importante para nosotros, sí, perfecto. Entonces, la historia comienza aquí en los años 1780. Esencialmente, como nosotros hemos visto de que el campo gravitacional, por ejemplo, de la Tierra, atrae a una masa, entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo será con la luz? ¿Será que el campo gravitacional, no solamente de la Tierra, si la Tierra tiene masa, el campo gravitacional, las estrellas y otros objetos también tienen campo gravitacional? Entonces, por aquellos años, como nosotros sabemos de la historia de la ciencia, habían dos escuelas, la escuela inglesa y la escuela holandesa. En la escuela inglesa, liderado por Newton, se pensaba de que la luz está compuesto de partículas, mientras que la escuela holandesa, liderada por Huygens, pensaba o proponían de que la luz está compuesto de ondas. Entonces, si la luz está compuesto de partículas, por más pequeña que sea, entonces tiene que tener la misma influencia del campo gravitacional. Solo que la masa va a ser bien pequeña, pero eso no importa, porque de acuerdo a la ley de Newton sabemos muy bien de que si tenemos dos masas, esas masas necesariamente van a interactuar gravitacionalmente. Por tanto, se aplica la misma ecuación que nosotros analizamos anteriormente para la velocidad del escape del cohete, se aplica lo mismo para la luz. Entonces, uno reemplaza aquí la velocidad de la luz y lo que llega a la conclusión es de que si la masa de la estrella, en este caso, ¿no es cierto?, esto va a ser la energía cinética de la luz, esto va a ser energía potencial del campo gravitacional, por ejemplo, de la estrella. Si esa energía cinética de la luz es mucho mayor que el campo gravitacional de la estrella, entonces la luz consigue escapar y por tanto llegar a nosotros. Por ejemplo, esto es el caso que se da con el Sol y con otras estrellas que nosotros y los astrónomos observan. Sin embargo, puede darse este caso. Imaginemos, por ejemplo, de que hay una estrella muy inmensa, muy masiva, donde su energía cinética es mucho menor que la energía potencial. Entonces, en ese caso, la luz no va a poder escapar. Otra vez va a volver a la estrella. Justamente, esto es lo que puede pasar. Esto es cuando la energía cinética de la luz es mucho mayor que la potencial. Eso es lo que observamos del Sol y las otras estrellas. Y si la energía cinética es menor que la energía potencial, entonces va a pasar esto con la luz. Va a salir hasta una determinada distancia y después de ahí otra vez volverá a la estrella. Y eso justamente es lo que se llama las estrellas. ¿Y quiénes fueron los padres de esta idea? Los padres fueron John Mitchell, astrónomo inglés, y Laplace, otro astrónomo francés. Sí. Es por aquí entonces. Lo que pasa es de que es lo mismo, creo, solo que voy a necesitar. Perdonen, No, yo pienso que yo tengo buena voz. Si no está suficiente, ¿te escucha?
la grabación. Perfecto, entonces déjenme sentar mejor. Entonces aquí. Bueno, entonces gracias a esos dos científicos del siglo XVII, entonces ya sabían muy bien de que habían estrellas negras, esa posibilidad teórica de la existencia de estrellas negras en el universo. Ahora, ya en el siglo XX, este famoso astrofísico John Wheeler, norteamericano, propuso la idea o el nombre del agujero negro para esas estrellas negras. Muy bien, ahora vamos a pasar cómo es que esa idea, ese concepto de las estrellas negras se pueden entender a partir de la relatividad general. Solamente para recordar, en la gravedad newtoniana, una de las ecuaciones que vemos, fuerza es igual a la multiplicación de las masas dividido entre la distancia, todo eso en realidad también es equivalente a esta ecuación que está aquí. ¿Cuál es lo importante aquí? Lo importante es prestar atención a este G que está aquí. Esta G es una constante que caracteriza a la teoría. Entonces, esto de aquí es la constante de Newton que caracteriza a la teoría de la gravitación. Ahora, de otro lado, como nosotros sabemos muy bien de la historia de la física, en los inicios de 1900, muchos físicos, gracias a los físicos de Lorentz, Henri Poincaré y Einstein mismo, la teoría newtoniana física clásica es generalizada a la relatividad especial. ¿Qué significa? Significa de que en la física clásica, tanto las direcciones espaciales, que son 3, y como la dirección temporal eran separadas, mas gracias a estos 3 físicos se unió en uno solo que se llama espacio-tiempo. Ya no espacio y tiempo, sino espacio-tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias? La consecuencia dramática de esta teoría es de que hay una relación entre la energía y la masa. Esto es la famosa ecuación de Einstein. Esto va a ser dramático para la gravitación. ¿Por qué? Porque recuérdese de que en la gravedad newtoniana la fuerza de interacción dependía solamente de las masas, nada tiene que ver con la energía. Pero ahora, si nosotros queremos describir desde la perspectiva de la relatividad especial, resulta de que la energía también va a ser fuente de la interacción gravitacional. ¿Está bien? Muy bien. Necesitamos prestarnos otra idea de la geometría diferencial. Ese concepto es, ¿no? Ese concepto que necesitamos son ideas sobre superficies curvos, espacios flexibles, y eso es lo que se estudia en la geometría diferencial y topología. Y gracias a estos 3 grandes matemáticos, Lobachevsky, Gauss, Riemann, y hay otro más, un húngaro, no recuerdo exactamente el nombre de él, más se generaliza el concepto de la geometría euclidiana para superficies, espacios curvos, donde ahora, ¿no es cierto?, la métrica es más complicada porque va a depender de cada punto, ¿está bien? Y va a aparecer otros conceptos como se llaman tensores de Riemann, que me caracterizan cuán curvo es la superficie. Por ejemplo, si la superficie, como vemos en la relatividad especial y también en la, digamos, en la física clásica, es plana, entonces esta cantidad va a ser igual a 0. Si es curvo, si es flexible, entonces esta cantidad que está aquí será diferente de 0. Entonces podemos concluir de que la relatividad general es una unión o un casamiento entre estas dos teorías, gravedad newtoniana, relatividad especial, y claro, unido con ese concepto de geometría curvo, superficies curvos, espacios curvos de la geometría diferencial. Y es así en 1915, Einstein propone su relatividad, su teoría, y donde tenemos estas ecuaciones. Recuérdese de que esto era una de las primeras ecuaciones que venía de la gravedad newtoniana, ¿no?, clásica. Ahora es generalizado para este monstruo un poco más complicado, ¿no? Pero ¿cuál es la esencia de esta ecuación? La esencia es de que en esta nueva teoría
ya no se describe la interacción gravitacional a través de las fuerzas, sino a través de la curvatura del espacio-tiempo. ¿Qué significa eso? Significa de que si hay campo gravitacional, eso es equivalente a que el espacio-tiempo sea curvo. Si el espacio-tiempo es plano, significa que no hay campo gravitacional. ¿Está bien? Entonces, eso es muy importante. Otro punto también es, y justamente eso es lo que se llama la geometrización de la física o la geometrización de la gravedad. Por cierto, este es uno de los primeros ejemplos de los sueños de Felix Klein, un famoso matemático alemán que decía de que la física debe ser geometrizada. ¿Está bien? Ahora, el significado físico de esta ecuación, también gracias a John Wheeler, puede ser sintetizada en esta frase de aquí. La materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Vamos a ver algunos videos sobre ese concepto. Más lo impresionante de esta ecuación es de que tenemos esta ecuación, dependiendo de las condiciones del contorno, esta misma ecuación da soluciones cosmológicas que hoy en día está en prueba en la cosmología tipo, por ejemplo, Friedman, Robertson, Walker, con energía oscura. Bueno, hay que aumentar algunas constantes aquí, pero lo importantísimo es parte de esta ecuación. También las ondas gravitacionales que en 2015 fue detectada, también se obtiene a partir de esta ecuación. Si queremos, bueno, vamos a analizar, por ejemplo, los agujeros negros, también parten como solución de esta ecuación. Y si queremos analizar, por ejemplo, soluciones tipo agujeros de gusano, también serán soluciones de esta ecuación. Entonces, realmente esta es la ecuación corazón de la cosmología, de la astrofísica, de la astronomía del siglo XX, del siglo XXI y probablemente de los que vienen. Muy bien, vamos a entrar entonces, ¿qué significa la presencia de la masa curva al espacio-tiempo? Lo que estamos viendo aquí es, por ejemplo, el Sol, y vemos de que en realidad, imaginemos, por ejemplo, en este momento de que el tejido del espacio-tiempo simplemente es bidimensional. Imaginemos, por ejemplo, aquí en la mesa tenemos una tela, y si nosotros ponemos, por ejemplo, una determinada masa, esa masa lo que va a hacer es, va a deformar el tejido, la tela. Imaginemos eso de ahí, ¿no? Solo que en 3 dimensiones. Entonces, para 2 dimensiones pasaría esto, se deforma el tejido del espacio-tiempo. Esto de aquí es un video que nos muestra justamente eso de ahí. Entonces, cuando se mueve la masa, entonces el tejido del espacio-tiempo se deforma. ¿Qué significa esto de aquí? Esto de aquí en realidad es, si no hubiera masa, ese cubo estaría perfecto. Pero como está en movimiento la masa, entonces esa masa en su movimiento va a deformar el tejido del espacio-tiempo. Entonces, el espacio-tiempo tenemos que pensarlo como si fuera un medio elástico, como si fuera un medio flexible, capaz de modificarse por la presencia de la masa. Aquí hay otro también que nos da esa misma idea, ¿no? Por ejemplo, esto sería como la Tierra con su movimiento deforma el tejido del espacio-tiempo. Sin embargo, por ejemplo, conforme va avanzando, ¿no?, vamos viendo de que cómo deforma el Sol. Como el Sol tiene mayor masa, entonces va a deformar más comparado con la Tierra. Entonces, eso es la idea de estos videos. Y no solamente deforma, ¿no es cierto?, la presencia de la masa, sino también, como Wheeler decía, por ejemplo, de que el espacio le dice a la materia cómo moverse. Entonces, ahora, imaginemos, por ejemplo, de que vamos a ver cómo ese campo gravitacional afecta la trayectoria de la luz, porque eso es lo que nos interesa a nosotros. Recuerden de que nosotros, ¿no es cierto?, los científicos lo que han hecho es fotografiar, pero fotografiar significa utilizar la luz. Entonces, lo que estamos viendo aquí es de que si no hay ninguna masa, entonces la trayectoria de la luz es una línea recta. Pero si hay una masa, entonces como el espacio-tiempo va a deformarse, ahora la trayectoria de la luz también tiene que seguir esa superficie curva. Por ejemplo, esto es un pequeño video que nos muestra, si no hay ninguna materia, ninguna galaxia en el camino de la luz de las galaxias, entonces la trayectoria de la luz es línea recta. Ahora, ¿qué pasa si comienza a aparecer en su camino, por ejemplo, una galaxia, es decir, masa? Entonces, como vemos, la trayectoria de la luz comienza a curvarse. Entonces, ¿y eso por qué? Porque el campo gravitacional
no solamente afecta, ¿no es cierto?, a las partículas que tienen masa, sino a las partículas que tienen energía. Fotón o la luz no tiene masa, pero sí tiene energía. Muy bien, entonces, para concluir esta parte, lo que tenemos que entender es de que la presencia de la masa deforma el espacio-tiempo. Cuanto mayor la masa, cuanto mayor la energía, entonces la deformación también es mucho mayor. Muy bien, vamos a pasar a la primera parte de la solución de los agujeros negros. Recuerden de que en 1915 Einstein presenta su teoría. Un año después, en 1916, este famoso astrónomo alemán, Karl Schwarzschild, presenta una solución. ¿En qué consiste? Como habíamos dicho, esa ecuación de Einstein es muy complicada, pero lo que este señor hizo fue lo siguiente. ¿Qué pasa si yo considero, por ejemplo, un objeto con simetría esférica perfecta y yo voy a solucionar esa ecuación, ¿no? Quiero encontrar el campo gravitacional producido por ese objeto con simetría esférica a una determinada distancia donde no hay nada? ¿Está bien? Entonces, quiere decir de que aquí está la masa y queremos encontrar, por ejemplo, por aquí la solución, y no adentro, sino aquí afuera. Como afuera está vacío, entonces, ¿no es cierto?, no tenemos lo que se llama fuente, es vacío. Y hay que solucionar esta ecuación, pero no importa tanto esa parte matemática, más lo que él encontró fue esta solución de aquí. Esto es el elemento de línea, es decir, la distancia infinitesimal entre dos puntos está dada por esta ecuación de aquí. ¿Y cuáles son las, digamos, conclusiones o las consecuencias de esta solución? Es de que aquí esta ecuación está a la -1, es decir, 1 sobre esto de aquí. Y si uno asume de que este radio que está aquí es igual a 2mg sobre c cuadrado, todo esto de aquí se vuelve 0. Y como ustedes saben, un número dividido entre 0 es infinito, o sea, es singularidad. Entonces, ¿no?, quiere decir de que conforme esta función que está aquí se aproxima a 0, y eso acontece cuando el radio tiende a, que vamos a llamar radio de Schwarzschild, entonces va a aparecer lo que se llama singularidad de coordenada. Esencialmente va a ser la superficie de esta esfera de aquí. Sin embargo, cuando uno tiende el radio, este radio igual a 0, entonces resulta de que recién aparece la singularidad, que sería este punto de aquí. ¿Cuáles son las características de esta solución? Entonces, primero, ¿no es cierto?, el área del horizonte. Recuerden de que en realidad de aquí, ¿no?, esta parte me describe una esfera bidimensional. Entonces, por eso que en realidad esto de aquí es una esfera que se llama el área del horizonte y la singularidad está escondida en el medio. Y esto de aquí es la característica principal, el radio de Schwarzschild. ¿Qué es? Es la distancia desde la singularidad hasta el horizonte, que cubre a ese singularidad, punto de singularidad. Entonces, el agujero negro en realidad está compuesto por la singularidad y por su horizonte de eventos. Y esa distancia es dado por radio de Schwarzschild. Es bien importante señalar de que como esta solución es para un objeto con simetría esférica que no tiene rotación, entonces la singularidad es puntual y solamente tiene un horizonte. Para entender realmente qué significa, porque la estrella negra tenemos que entender aquí, para ello vamos a recordar un poco de aquí. Imaginemos de que esto es la dirección temporal, esto es la dirección espacial. Entonces, en la relatividad especial se sabe muy bien de que las trayectorias de las partículas están estrictamente o directamente relacionados con el cono de luz. Estos son los famosos conos de luz. Entonces, si nosotros tenemos una partícula masiva, entonces toda su trayectoria o línea del mundo necesariamente tiene que estar dentro de ese cono de luz. Y si es una partícula sin masa, por ejemplo, la luz o el campo gravitacional, entonces se propaga con la velocidad de la luz, estarán sobre el cono de la luz. Entonces, eso es fundamental. ¿Qué significa? Significa de que en realidad las partículas, cuando se propagan, su línea del mundo, su trayectoria, necesariamente está dentro del cono de la luz. Y recuerden de que esto es la dirección temporal, o sea, el cono de la luz apunta hacia el futuro, hacia donde avanza la partícula. Ahora veamos qué pasa con la solución de Schwarzschild. Cuando uno analiza la métrica que ese famoso Schwarzschild encontró, las conclusiones o las consecuencias son estos de aquí. El cono de la luz bien lejos
Esto de aquí, esta línea de aquí es el radio de Schwarzschild, o donde comienza o donde termina, o sea, el horizonte. Y la singularidad puntual es esto de aquí, esta línea de aquí. Entonces, a distancias mucho mayores que ese radio de Schwarzschild, el cono de la luz, ¿no es cierto?, está apuntando. Y recuerden de que esto es la dirección temporal. Apuntan para este lado. ¿Qué significa? Significa de que todas las partículas con masa, su línea del mundo, se propagan dentro, están dentro de este cono de luz. Pero ¿qué es lo que observamos? Conforme se va acercándose aquí al horizonte, entonces el cono de luz va cerrándose cada vez más. Y de forma tal de que en realidad aquí en el horizonte mismo completamente colapsa, o sea, se cierra el cono de la luz y en el interior comienza a cambiar de dirección. Ahora, si aquí fuera la dirección temporal era vertical, ahora la dirección temporal en el interior es horizontal. Aquí aparece aún más de forma más clara. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las partículas. Estos son las partículas saliendo, que serían este color verde que está aquí, ¿no es cierto? Y las partículas que entran, se leían de línea azul. Afuera, ¿no es cierto?, nosotros vemos claramente de que las partículas, por ejemplo, en este caso saliendo de una estrella, ¿no es cierto?, escapan hacia el infinito. Y si nosotros lanzamos, por ejemplo, partículas o la luz, por ejemplo, láser hacia el agujero negro, entonces naturalmente serán estos azules que van a tender hacia el agujero negro o hacia el horizonte. Pero en el interior ocurre cosas dramáticas. ¿Qué significa? Significa, por ejemplo, de que en realidad, si nosotros tenemos una partícula, por ejemplo, aquí, escapando, no van a poder escapar del horizonte. Esos necesariamente van a terminar en la singularidad. Claro, naturalmente, otras partículas que caen necesariamente también van a terminar en la singularidad. ¿Eso qué significa? Significa, por ejemplo, de que imaginemos, por ejemplo, de que esto es el horizonte, una pared aquí, y el agujero, la singularidad está atrás. Si yo mando mi láser hacia el exterior, entonces ese láser lo que va a hacer es simplemente, no va a poder escapar esta pared, sino lo que va a hacer es, va a dar la vuelta aquí. Dar la vuelta y necesariamente va a terminar en la singularidad. Y si yo apunto mi láser hacia la singularidad, y naturalmente también va a caer en la singularidad. Entonces, ¿eso qué significa? Significa de que en realidad, una vez que tenemos aquí adentro, dentro del radio de Schwarzschild o dentro del horizonte de eventos, un determinado fenómeno, jamás podremos observarlo, porque de ahí no va a poder escapar la luz. Y si la luz no puede escapar, cualquier otra partícula con masa nunca va a poder escapar. Entonces, de ahí viene, ¿no es cierto?, el agujero negro. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no vamos a saber qué es lo que está pasando en el interior del horizonte. Podemos observar lo que está pasando en el exterior, en la vecindad, pero del interior nunca vamos a saber. Entonces, de ahí viene el nombre de estrellas negras o agujeros negros. Muy bien, esa solución era sin rotación, pero nosotros sabemos muy bien de que la Tierra, las estrellas, las galaxias rotan. Entonces debería haber también soluciones con rotación, ¿no? Fue realmente un trabajo pesado, y solamente después de 40 años, en 1963, Roy Kerr, ¿no?, pudo encontrar esa solución de agujeros negros con rotación. ¿Cuál es la característica principal de esto de aquí? Como rota, entonces todo objeto que rota tiene una cantidad que se llama momento angular. Es una característica de todos los objetos que rotan. Entonces, el agujero negro va a tener ahora su momento angular. Si nosotros mandamos a cero ese momento angular, naturalmente esta ecuación complicada va a desembocar en el agujero negro sin rotación. No hay ningún problema. Es consistente. Muy bien, más aquí hay novedades. Resulta de que este agujero negro, ahora como singularidad, ya no tiene un punto, sino la singularidad es un anillo. Y no solo eso, sino todavía tiene dos horizontes. Recuerden de que la solución de Schwarzschild solamente tenía un horizonte de eventos y como singularidad era un punto. Ahora este monstruo no, esto de aquí tiene como singularidad un anillo y tiene también dos horizontes. Ahora, estamos hablando de singularidad. ¿Qué es singularidad física? Esencialmente, singularidad física es el espacio-tiempo, ¿no?, un punto donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita. Y no solo eso, ¿eso qué significa? Significa de que las leyes de la física
se derrumban y no podemos confiar en esa teoría. No solo eso, sino también, ¿no es cierto?, el concepto de la causalidad pierde su sentido, no se puede aplicar. Entonces, eso es lo que se llama la singularidad física. Esto es el famoso agujero negro con rotación o agujero negro de Kerr. Como pueden ver aquí, ahora, en vez de ser punto, la singularidad es un anillo. Aquí tenemos el horizonte interno, el horizonte externo. Y hay muchos fenómenos, ¿no?, interesantes relacionados con esto de aquí. Muy bien, esas son soluciones matemáticas, pero y lo que observamos, los agujeros negros o las estrellas negras están en el universo. ¿Y cómo hacemos ese contacto? Bueno, hay que recordar de que en realidad la estrella es un estado, digamos, en equilibrio temporario. ¿Qué significa? Significa de que en realidad la estrella, por ejemplo, el Sol, hasta ahora no ha explosionado y ha lanzado todo su gas al espacio, pero tampoco ha colapsado. ¿Por qué? Porque en realidad resulta de que estas dos fuerzas, la fuerza gravitacional que trata de comprimir y la fuerza de radiación debido a las explosiones termonucleares que acontecen en el interior de la estrella, esas dos fuerzas se compensan, están en una compensación casi perfecta. Y por eso que la estrella, ¿no es cierto?, puede irradiar y mandar su luz hacia nosotros. ¿Qué pasa si la fuerza gravitacional es mayor o la fuerza de presión de la radiación es mucho mayor? Tiene consecuencias dramáticas, vamos a verlo. Entonces, todo va a depender de la masa de la estrella. Por ejemplo, tenemos aquí una estrella, va a evolucionar, una de las posibles evoluciones, si la masa, por ejemplo, de esa estrella no es muy grande, entonces va a tener esta evolución, va a pasar por esto de aquí, por gigantes rojas, nebulosas planetarias, y eso finalmente terminará en enana blanca. Tal es el caso, por ejemplo, de nuestro Sol, que va a pasar en el futuro. Mas si la masa es mucho mayor, entonces si la estrella es muy masiva, su evolución va a pasar por supergigante roja, supernova, una explosión, y finalmente terminará o en estrella de neutrones o en agujeros negros. ¿Y de qué depende eso? Va a depender esencialmente de la masa del resto. Recuérdese de que para formar estrella de neutrones o agujeros negros necesariamente tiene que ser después de una explosión de supernova. Entonces, si la masa después de la explosión de la supernova, que se llama masa que queda en el núcleo, es menor que 2 veces la masa del Sol, entonces esa va a terminar en estrella de neutrones. Pero si es mayor, es decir, después de la explosión de la supernova, la parte nuclear, la masa es mayor que 3 veces la masa del Sol, entonces necesariamente terminará en un agujero negro. ¿Esto qué significa? Entonces, esto de aquí es un diagrama que nos muestra, imaginemos, por ejemplo, de que aquí está comenzando el colapso gravitacional, ¿no? Entonces, cuando hay colapso gravitacional, va a arrojar gases, materia hacia el espacio, y lo que queda en el núcleo, ¿no es cierto? Si es 3 veces la masa del Sol, entonces lo que se va a formar es agujeros negros. Esto será su singularidad, y esto va a ser el horizonte de eventos. Y esto de aquí es aún un poco más intuitiva. Imaginemos, por ejemplo, de aquí está ocurriendo colapso gravitacional, y como vemos, cuando todavía no llega a esto de aquí, la luz, ¿no?, escapa hacia el exterior, hacia nosotros. Pero una vez que pasó o llegó al horizonte, que sería radio de Schwarzschild, entonces esa luz nunca podrá escapar, sino en realidad va a terminar necesariamente en la singularidad. Y esto justamente es un diagrama que nos muestra cómo, digamos, una evolución estelar termina en un agujero negro. Entonces, de esa manera podemos, ¿no es cierto?, hacer vínculo entre la teoría y la observación. Entonces, ¿qué significa? Significa de que entonces, cuando una estrella termina su evolución en una explosión de supernova, si el núcleo, la parte central que queda después de la explosión es mayor que 3 veces la masa del Sol, entonces necesariamente termina en forma de agujeros negros. Esto de aquí es un video que nos muestra justamente esa idea después de la explosión de supernova. Esto es la explosión de supernova. Y lo que queda, lo que interesa a nosotros es lo que queda aquí en el interior. El agujero negro que se ha formado está bien en el centro. Sería
esto de aquí. Entonces todo esto de aquí pasa siempre y cuando esta parte central después de la explosión de supernova es 3 veces la masa del Sol. Muy bien, esto también es otro video que nos muestra, ¿no?, cómo sería, ¿no?, un agujero negro. Este caso es con rotación. Entonces, una de las principales características vamos introduciendo ya es esto de aquí que se llama chorro relativista o jet relativista también. Solamente para finalizar esta parte, aquí podemos ver cuán, digamos, intenso es el campo gravitacional del agujero negro comparada, por ejemplo, con la estrella de neutrones o con el Sol. Entonces, en realidad, el agujero negro es un objeto estelar compacto en una región bien pequeña, pero su campo gravitacional es inmensa, donde deforma al tejido del espacio-tiempo de esta manera. Es dramática la deformación. Perdón. Muy bien, vamos a pasar a los agujeros negros supermasivos. ¿Qué son? Esencialmente son agujeros negros con estas masas, de orden de millones o decenas de miles de millones veces la masa del Sol. O sea, son inmensos. Y no solo eso, sino que en realidad hoy en día las investigaciones sugieren de que en realidad las galaxias tipo elípticas o tipo espirales necesariamente en su centro albergan ese tipo de agujeros negros. La idea fue propuesta por estos dos científicos, Lynden Bell y Martin Rees, que en 1971 ellos propusieron esa idea de que la Vía Láctea, es decir, nuestra galaxia, podría, digamos, albergar un agujero negro supermasivo con esta masa de aquí, 4.3 millones veces la masa del Sol. O sea, realmente es espectacular ese agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia. Bueno, eso solamente se había dicho esto de aquí, ¿no?, de que, bueno, los agujeros negros esencialmente están en centro de las galaxias. Nuestra Vía Láctea contiene uno de ellos, que es el Sagitario A, que vamos a ver sus principales propiedades ya allá. Pero antes de pasar a lo más cercano, vamos a lo más extremo. Recientemente se ha descubierto este agujero negro supermasivo que se llama TON 618, que está localizado en constelación con este nombre. Y, ¿cómo? Bueno, cuásar en realidad es justamente, cuásar se entiende esos objetos en el medio de las galaxias que tendrían un agujero negro con rotación y que tienen los jets, ¿no es cierto?, esos chorros que están escapando. Entonces, eso es lo que se llama cuásar. Entonces, ¿cuál es su masa? Presten atención a este monstruo de aquí. 66.000, ¿no?, 1.000 millones de veces la masa del Sol. Es el agujero negro más grande encontrado hasta ahora en el universo. ¿Y a qué distancia está? Se encuentra más o menos a 10.400 millones de años luz. ¿Y cuál es su radio de Schwarzschild? Es decir, el radio del horizonte. Fue calculado en esto de aquí, 195.000 millones de kilómetros o 1.300 unidades astronómicas. Esto sería más o menos eso. Esto es un cuásar. Cuásar es esto de aquí, ¿ves? Tiene chorro y tiene aquí, ¿no es cierto?, gases en rotación, disco de acreción alrededor del agujero negro. Y esto de aquí sería, ¿no es cierto?, imagínense comparado el radio de este agujero negro, el tamaño comparado con el sistema solar, o sea, el Neptuno, nada. Es realmente impresionante este agujero negro. Hay otro agujero negro un poco menor, que es, ¿no?, esto de aquí, S50014 más 813. Está, ¿no?, también es un blazar. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre cuásar y blazar? Cuásar, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, cuando esos chorros están apuntando en cualquier dirección, pero si esa dirección del chorro es hacia nosotros justo, entonces es lo que se llama blazar. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la masa? Es un poco menor. Son 40.000 millones de masas solares. El anterior era 66.000. Esto de aquí es solamente 40.000. ¿A qué distancia? Se encuentra a 22.000 millones de años luz. ¿Y cuál es su radio de Schwarzschild? Es decir, el tamaño de ese agujero negro.
es prácticamente 800 unidades astronómicas. Y ese, ¿no es cierto?, blazar es esto de aquí, y ese agujero negro sería esto de aquí. Y esto sería, por ejemplo, el sistema solar. Como podemos ver, realmente es impresionante el tamaño, ¿no? Si comparamos esos dos agujeros negros supermasivos, esto es el tamaño comparativo. Esto es el S5, esto es el TON, ¿no es cierto? Son impresionantes. Y el sistema solar es escondido aquí, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo se forman esos monstruos? Exactamente no se sabe, pero hay, digamos, una opinión generalizada de que en realidad se forman debido al colapso de galaxias o otros agujeros negros. Vamos a ver, por ejemplo, esto de aquí. Imaginemos, tenemos dos agujeros negros supermasivos y estos de aquí pueden colisionar y formar un agujero negro con un poco menor, su masa final sería un poco menor que el doble, porque hay que recordar de que su masa tiene que elevarse en forma de ondas gravitacionales cuando colisionan, en fin, pero sería un poco menor que el doble. También aquí de repente aparece, esta simulación muestra de repente mejor cómo se forma esa colisión de esos dos agujeros negros, ¿no? Colisionan, ¿no? Y por tanto, ¿no es cierto?, se forma un agujero negro supermasivo. Pero no solamente es eso, sino también puede ser por la colisión de las galaxias. Entonces, imaginemos, por ejemplo, tenemos una galaxia que en su centro alberga un agujero negro y de repente aparece una galaxia que pasa cercana, como tienen interacción gravitacional, entonces pueden atraerse y después de ahí colisionar y los dos agujeros negros que estaban en el centro de las galaxias van a formar un solo agujero negro supermasivo. Esos son, digamos, ideas de cómo podrían formarse esos agujeros negros supermasivos. Muy bien, vamos a pasar al agujero negro supermasivo más cercano a nosotros, que está en el centro de nuestra galaxia. ¿Cuál es su principal característica? Es 4 millones de masas solares, o sea, no es pequeño en realidad, es también inmenso. ¿A qué distancia se encuentra? Se encuentra a 26.000 años luz de la Tierra. Recuerden de que nosotros estamos, ¿no es cierto?, en uno de los brazos de la Vía Láctea y el agujero negro está en el centro. ¿Qué más? El radio de Schwarzschild es más o menos la distancia que hay del Sol al Urano, o sea, de todas maneras es inmenso. ¿Qué más? Esto de aquí en realidad, esto de aquí está comprobado, porque estos señores astrónomos son espectaculares. Durante 10 años han seguido ciertas estrellas que están, ¿no?, dando, digamos, rotando alrededor del centro galáctico, del centro de nuestra galaxia. Y las trayectorias que vemos aquí son estas de aquí, y supuestamente el agujero negro está aquí concentrado. Aquí hay un video que nos muestra eso de aquí, ¿no? Comenzaron en 1992, ¿no?, la observación. Conforme va pasando los años, ellos van trazando la trayectoria de las estrellas, lo han hecho hasta 2003, ¿y cuál es la consecuencia? La consecuencia es de que en realidad, aquí comenzamos a ver de que esas estrellas están dando vueltas alrededor, y ellos estudiando la trayectoria de esas estrellas pueden inferir en el tamaño de ese agujero negro supermasivo que está en el medio, en el centro de nuestra galaxia. Muy bien, hemos llegado a nuestro héroe, que es el agujero negro supermasivo M87 o Messier 87. ¿Dónde está localizado? Está en el cúmulo del Virgo. ¿Cuál es su masa? Es inmenso. Su masa es 200.000 millones de masas solares, o sea, es inmenso. Claro, también se encuentra a una distancia de 55 millones de años luz de la Tierra. Y su radio de Schwarzschild es 20.000 millones de kilómetros. Prácticamente es 8 veces que el tamaño del sistema solar. Entonces, o sea, no es pequeño. Pero recuérdese a qué distancia está. Está a una distancia inmensa también. Esto va a ser importante, ¿no es cierto?, para poder tomar fotografía, ¿está bien? Esa información va a ser valiosa. Bueno, está aquí esencialmente, ¿no?, localizado. Es, digamos, la galaxia más luminosa en este conglomerado. Su principal característica es este jet de aquí. Aquí tenemos otro. Resulta de que ese jet que sale de ese agujero negro es de 5.000
años luz, o sea, es tremendo jet, ¿no es cierto?, que sale de ese agujero negro. Y ese jet prácticamente está direccionado hacia nosotros. Hay una pequeña inclinación, pero es hacia nosotros, y por eso que pudo ser fotografiado. ¿Qué más? Una principal característica también es de que ese agujero negro no necesariamente está en el núcleo de la galaxia, sino está, digamos, desplazado a una determinada distancia, no está exactamente en el centro. Y aquí podemos ver su espectacular, digamos, su jet relativista o chorro. Ahora vamos a ver entonces qué necesitamos tomar en consideración para poder fotografiarlo al agujero negro. Recordemos de que la luz no puede escapar del interior y por eso que se llama agujero negro. Muy bien, lo que sabemos perfectamente es de que alrededor de un agujero negro supermasivo, como está en el medio de la galaxia, entonces hay partículas, hay gases, ¿no?, que están en su vecindad y están en rotación, porque esas estrellas están en rotación. Entonces, cuando absorbe, por ejemplo, los gases de una estrella, entonces no lo hace en forma radial, sino en forma circular, como si fuera un remolino. Entonces, esa información va a ser valiosa. Eso es lo que se llama disco de acreción, y lo importante aquí es de que las partículas cargadas, así por ejemplo protones, electrones, ¿no?, pueden ser acelerados a velocidades relativistas, porque con su rotación, ¿no es cierto?, las partículas cargadas pueden acelerar, y nosotros sabemos muy bien de que las partículas que aceleran emiten radiación, y justamente eso va a ser la fuente de rayos X y rayos cósmicos de altas energías, por ejemplo, como hace poco fue detectado neutrinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este tipo de objetos se crean esas partículas de altas energías. Eso sería más o menos una, digamos, una figura que nos da a entender. Esto de aquí sería el agujero negro, esto es su jet relativista o digamos chorro relativista, disco de acreción, ¿no?, que sería esta región de aquí. Esto de aquí es un video que nos muestra de disco de acreción. Más o menos eso sería el disco de acreción, esto sería el centro, ¿no?, y todo esto de aquí son partículas cargadas, plasma, gases que están en rotación. Y por supuesto, ¿no es cierto?, eso de aquí no está rotando así de lento, está a rotación con velocidades grandísimas, por eso de que las partículas cargadas están aceleradas y por tanto pueden emitir la luz. Esto también nos da una idea del chorro del agujero negro. Esto es el chorro, ¿cómo se forma? Esto, ¿está bien? Entonces, esto es el disco de acreción que está abajo, el chorro es esto de aquí. ¿Está bien? Eso es chorro relativista. Entonces, eso es como consecuencia de la aceleración de las partículas cargadas. Y aquí tenemos los dos juntos, ¿no? Esto sería la parte de disco de acreción, esto de aquí es el chorro. ¿Está bien? Entonces, eso es una idea general de lo que sería un agujero negro. Ahora, para poder entender, para poder fotografiarlo, tenemos toda esa información, tenemos las partículas que están, ¿no?, en el disco de acreción, tenemos la luz, ¿no es cierto?, que es emitido por esas partículas que están aceleradas, cuál es su comportamiento de esas partículas en la vecindad de los agujeros negros. Necesitamos saber cómo esas partículas, ¿no es cierto?, se comportan en el agujero negro. Si esto es el agujero negro, algunos van a caer directamente al agujero negro, algunos, ¿no es cierto?, van a caer también, algunos conseguirán dar la vuelta y hay algunos que va a depender de la masa, como vamos a verlo, que podrán entrar, ¿no es cierto?, y escapar. Y justamente nos interesan esos los que van a escapar. Muy bien, solamente esto de aquí incluido para decir de que todo lo que sale en los gráficos, en las simulaciones, necesariamente salen de las ecuaciones. Entonces, esto de aquí es una ecuación diferencial que se obtiene de esas soluciones de Einstein para analizar, ¿no es cierto?, el movimiento de las partículas con masa o sin masa. A partir de aquí se soluciona. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es de que la distancia mínima de las trayectorias geodésicas circulares, porque necesitamos analizar las trayectorias circulares, ¿no?, en la vecindad del agujero negro, para las partículas masivas, está dada por esto de aquí. Esto de aquí, ¿no es cierto?,
es 3 veces el radio de Schwarzschild. Recuerden de que en realidad, ¿no es cierto?, el agujero negro se caracteriza por la singularidad, que es puntual o anillo, ¿no?, y el radio. Entonces, ese radio se llama radio de Schwarzschild. Entonces, resulta de que para las partículas con masa, la distancia mínima es justamente 3 veces el radio de Schwarzschild. Y se denomina esa distancia, ¿no?, se denomina, ¿no?, órbita interna estable. ¿Está bien? Porque eso también sale de las ecuaciones. ¿Y qué pasa si tenemos, por ejemplo, las partículas en masa? Por ejemplo, la luz o ondas gravitacionales. Entonces, para ellos es un poco menor. Es 1.5 veces radio de Schwarzschild. ¿Y cuál es lo importante? Lo importante es de que esta trayectoria para las partículas masivas es estable, pero esta esfera de fotones, ¿no?, va a ser inestable. Eso va a ser muy importante ahora en nuestro análisis. Juntando los dos tenemos aquí, entonces, recuerden de que esto es el radio de Schwarzschild, esto de aquí que es 1.5 veces radio de Schwarzschild va a ser esfera de fotones, y recuerden que es inestable, y está a 3 veces el radio de Schwarzschild, que sería el disco, el radio interno por la cual circulan, ¿no es cierto?, las partículas con masa, por ejemplo, protones, electrones. ¿Qué significa? Significa de que si están un poquito en el interior, necesariamente van a caer al agujero negro. ¿Está bien? Muy bien, esto es un video que nos muestra justamente de esa distancia estable interna, que sería, esto sería el agujero negro, ¿no? Y esta desde el centro hasta aquí, eso es lo que se llama el radio de ISCO, o el radio mínimo donde las partículas, ¿no?, por ejemplo, los electrones, los protones o otras partículas con masa, ¿no?, pueden rotar hasta aquí. Si entran un poquito más, necesariamente van a terminar en el agujero negro. Muy bien, aquí tenemos el fotón o la esfera de fotones. Eso sería más o menos esfera de fotones. En el centro tenemos un agujero negro, ¿no?, a 1.5 veces el radio de Schwarzschild hay esfera de fotones, ¿no? Los fotones se están dando, ¿no es cierto?, alrededor del agujero negro en forma circular, están moviéndose. Y es inestable, ¿por qué? Porque en realidad resulta de que si uno, digamos, perturba en algún momento, como es inestable, esos agujeros negros o esa luz o esos fotones lo que van a hacer es van a caer al agujero negro o van a escapar hacia el infinito, debido a su inestabilidad. Entonces aquí tenemos más o menos completo. Esto sería, digamos, el agujero negro, el JIT relativista, disco de acreción y su, digamos, esfera de fotones que estaría más o menos por aquí cubriendo, ¿no?, un poco, 1.5 veces el radio de Schwarzschild. Ahora, la pregunta es el siguiente. Recuerden de que esto para nosotros es muy importante. Vamos a tener, por ejemplo, partículas, o la luz en este caso, que se va directamente al agujero negro, entonces terminará en el agujero negro. Vamos alejándonos poco a poco, ¿está bien? Entonces vamos viendo de que estas trayectorias van terminando en el agujero negro, ¿no? Y inclusive muchos de estos, ¿no es cierto?, casi dan la vuelta, pero terminan en el agujero negro. Es como, por ejemplo, cuando lanzábamos los cohetes, ¿se acuerdan?, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, como el campo gravitacional de la Tierra era muy grande, entonces eso necesariamente termina en la Tierra. Igual, el campo gravitacional del agujero negro es muy fuerte. Cuando la luz, ¿no es cierto?, por ejemplo, esta trayectoria viene y todavía termina aquí. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la distancia, ¿no?, mínima que debe pasar el fotón o que debemos mandar el fotón para que dé la vuelta completa al agujero negro y que escape hacia nosotros? Entonces, resulta de que esa distancia es esto de aquí. Por cierto, esto también sale de las ecuaciones, ¿no? Es 2.6 veces radio de Schwarzschild. En otras palabras, aquí tenemos todo junto. Esto de aquí es el agujero negro, radio de Schwarzschild, su horizonte. Recuerden de que este amarillo es esfera de fotones, que está a 1.5. Entonces, a 2.6 tenemos esto de aquí, ¿no?, que sería la luz que entra a esa distancia, entonces consigue escapar del agujero negro y regresa hacia nosotros. Y a 3 veces, ¿no?, está la trayectoria estable de las partículas con masa. Eso es muy importante. Esta información es dramática para nosotros. Vamos a verlo por qué. Entonces, esto de aquí es un video que nos muestra cómo sería, ¿no es cierto?,
esa partícula que es, ¿no?, ese que consigue escapar. Todos los anteriores, la luz que entra en distancias menores, necesariamente terminan en agujero negro. Entonces, lo que en realidad vamos a observar no va a ser la singularidad, no va a ser el horizonte, sino va a ser este radio de aquí, que sería 2.6 veces radio de Schwarzschild. Eso va a ser, ¿no es cierto?, la distancia a la cual podemos observar. ¿Por qué? Porque en realidad eso es la distancia que hay del centro hasta aquí, ¿no?, que esa luz sí da la vuelta al agujero negro y consigue escapar hacia el infinito. Muy bien, esto es digamos, un diagrama que nos trata de ilustrar justamente esa idea, ¿no? Entonces, esta distancia es fundamental. En otras palabras, esto será el radio de la sombra del agujero negro, que vamos a ver ahora. Muy bien, vamos con esto de aquí, vamos a ver sombra de un agujero negro, cómo se forma aquí. Esto es el Messier 87, aquí tenemos su jet relativista, chorro relativista. Vamos entrando al disco de acreción, que sería esto de aquí, ¿no?, el agujero negro en rotación. Y conforme vamos acercándonos, recuerda de que tenemos partículas acelerando, entonces esas partículas con aceleración emiten fotones. Ahora esos fotones, mayoría de ellos caen al agujero negro, pero los que están a 2.6 veces radio de Schwarzschild son los que escapan. Sería esto de aquí. Esto de aquí. Entonces, ¿cuál es la distancia de aquí del centro hasta aquí? Es 2.6 veces radio de Schwarzschild. Está bien, no es esfera de fotones, no es el horizonte, sino es 2 veces 6, ¿no?, radio del Schwarzschild. Entonces, ¿por qué? Porque la partícula, la luz, consigue escapar cuando entra con esa distancia. Si es menor, termina en agujero negro. Si es mayor, naturalmente va a escapar al infinito, ¿no? Muy bien, esto también nos da la misma idea, más de otra perspectiva, ¿no? Entonces, aquí nos muestra la deformación que sufre el tejido del espacio-tiempo, y otra vez, aquí se forma, ¿no?, la sombra. Lo importante para nosotros es de que este radio, esta fotografía en realidad no es exactamente del agujero negro, sino, ¿no es cierto?, es de ¿no?, de la luz que ha entrado y que ha conseguido escapar. Y esa distancia está 2.6 veces radio del horizonte. ¿Está bien? Entonces, en otras palabras, lo que se ha fotografiado no es exactamente el agujero negro, sino son la luz que está en su vecindad. Eso es lo que hemos fotografiado, por eso que se llama sombra del agujero negro. Bueno, en la fotografía, ¿no?, ellos han mostrado de que hay una parte más clara y una parte medio oscura en la foto. ¿De dónde viene eso? En realidad tiene que ver con esto de aquí, el efecto Doppler. Recordemos, por ejemplo, de que esto de aquí no es completamente extraño. Cuando nosotros nos encontramos en la calle, cuando pasa una ambulancia, ¿qué es lo que nosotros escuchamos? Cuando viene hacia nosotros, entonces el sonido es más intenso. Una vez que pasó el sonido, ¿no es cierto?, es cada vez débil y débil. Eso es el efecto Doppler en sonido. Resulta de que eso también acontece con todas las ondas, en este caso con las ondas electromagnéticas. Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos, por ejemplo, de que esto de aquí es una estrella que está en movimiento circular, y resulta de que si la estrella, esto de aquí, viene hacia nosotros, entonces, ¿no?, su longitud de onda es menor. ¿Qué significa? Significa de que es más energético, y por tanto, se dice que está corrido hacia el azul. Pero una vez que pasó de nuestro frente, ¿no?, porque es como, por ejemplo, viniera por aquí, se acerca a mí de color azul, una vez que pasó por mi frente, comienza a alejarse. Entonces, cuando comienza a alejarse, tenemos corrimiento al rojo. Eso es muy importante. ¿Eso qué significa? Significa de que en realidad en esta parte es más luminosa, esta parte va a ser menos luminosa. Y para ello, vamos a ver esto de aquí. Esto de aquí es ese Messier 87, ¿no? En el centro tenemos el agujero negro, está rotando de esa manera, ¿no? Entonces, los que están, esto de aquí, recuérdese de que esto de aquí no está exactamente hacia la Tierra, pero está más o menos en la dirección de la Tierra. Esta parte, ¿no es cierto?, se aleja, mientras que esta parte, ¿no?, se acerca hacia la Tierra. Y eso va a tener consecuencias dramáticas en la
fotografía, justamente vamos a ver aquí. Bueno, esto es un video que nos muestra dónde está Messier 87. Vamos viajando, ¿no? Vamos acercándonos a ese agujero negro. Ya comienza a percibirse su chorro relativista, que serían estos de aquí, que están prácticamente hacia nosotros. Y eso es lo que se ha observado. Entonces, ¿por qué esta parte es más brillosa, esta parte es menos brillosa? Debido a que, recuerda de que esta parte, ¿no es cierto?, como está en rotación, entonces esta parte es lo que está alejándose de nosotros y esta parte está acercándose a nosotros. Entonces, por eso es de que esta región es más brilloso y esto de aquí es menos brilloso. ¿Está bien? Entonces, eso tiene que ver con el efecto relativista en el comportamiento de la rotación de este agujero negro supermasivo. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, la rotación en este sentido. Esto de aquí es la plasma que se acerca a nosotros en el disco de acreción, mientras que esta parte es lo que se aleja de nosotros. Y el agujero negro está aquí en el centro, y esto es, recuerde de que esta distancia que hay de aquí para acá es 2.6 veces el radio de Schwarzschild. ¿Está bien? Entonces, eso es muy importante. ¿Cuál es el radio de la sombra del agujero negro? Muy bien, comparado con el sistema solar, entonces sería el Plutón, el sistema solar, ¿no es cierto?, el Plutón, y el radio de la sombra es realmente espectacular, es varias veces la distancia que hay del Sol a la última planeta en el sistema solar. Muy bien, entonces la pregunta es ¿cómo fotografiar? ¿Por qué? Porque en realidad, recuerden de que está a una distancia de esto de aquí, 55 millones de años luz de la Tierra, pero también, ¿no es cierto?, su radio es 20.000 millones, entonces esto de aquí es 8 veces más que el tamaño del sistema solar. Entonces, esto de aquí, fotografiarlo, es como tratar de ver desde nuestro planeta una pelota de tenis en la Luna. ¿Cómo hacer eso? Entonces, ¿no?, hay una cosa, otro punto importantísimo aquí es ¿por qué este agujero negro supermasivo, que está bien lejos, y no, por ejemplo, el Sagitario A, ¿no?, que está en el medio de nuestra Vía Láctea? Resulta de que como está cerca, entonces la masa es pequeña, pero también en realidad está en movimiento. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si nosotros queremos fotografiar a una persona que está en movimiento? Va a salir demasiado borrosa. Entonces, este monstruo, ¿no?, este agujero negro M87 está bien lejos y por tanto su movimiento no va a ser tan dramático y por tanto no va a perjudicar tanto, digamos, en la fotografía. Por eso, por ejemplo, de que en estas fotos anteriores, ¿no es cierto?, no es exactamente un círculo esto de aquí. ¿Más por qué? Porque en realidad tiene que haber muchos efectos. Por ejemplo, el agujero negro está en movimiento. ¿Está bien? Una de las razones, naturalmente. Entonces, lo que estos señores hicieron hay una colaboración internacional, ¿no?, que se llama Event Horizon Telescope. Esencialmente es un telescopio tamaño de la Tierra. ¿Qué significa? Significa de que cuando ellos hicieron su cálculo, en realidad lo que ellos encontraron es de que si nosotros queremos fotografiar ese agujero negro M87, entonces necesitamos un telescopio tamaño de la Tierra, más eso de ahí es imposible construirlo. Sin embargo, gracias a los avances de la ciencia, lo que ellos hicieron fue, ¿no?, poner un telescopio en el polo sur, en el polo norte, en diferentes lugares, por ejemplo aquí, sobre todo en Chile, ¿no?, uno de ellos está aquí en norte de África, y aquí tenemos, si no me confundo, esto debe ser Hawái. Entonces, si nosotros observamos, y claro, todos estos de aquí telescopios trabajando sincronizados. Entonces, ¿qué significa? Significa de que en realidad todas las señales que cada telescopio recibe, ¿no es cierto?, automáticamente tiene que ser corregido
con relojes atómicos, como que si habría recibido al mismo instante la fotografía. Y naturalmente, ¿no es cierto?, no va a fotografiar todo en conjunto, van a fotografiar píxel por píxel. Entonces, después de allá, con simulaciones numéricas, van a poder reconstruir la figura de la sombra del agujero negro. Entonces, esto de aquí nos da más o menos esa idea, ¿no? Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, de que esto es ese agujero negro supermasivo M87, de ahí viene ese chorro relativista, ¿no? Llega a la Tierra, entonces en realidad aquí vamos a tener prácticamente un telescopio tamaño de la Tierra. Como van a estar sincronizados, se van a comportar como si fuera un solo telescopio. Y ellos son los que, ¿no es cierto?, van a poder, digamos, recibir esa información. Naturalmente, por ejemplo, esto va a detectar una parte de la información de aquí, otro va de aquí. Entonces, de ahí, justamente lo que ellos tienen que hacer es reconstruir a partir de esos píxeles conocidos, todos los demás píxeles que faltan conocerlo, a partir de los 8 telescopios. Muy bien, solamente para terminar, el primero que comenzó a investigar este trabajo, digamos, sobre la sombra, estos son astrofísico francés, Jean-Pierre Luminet. Esto de aquí, de los agujeros negros, es espectacular. ¿Por qué? Porque en realidad tiene consecuencias dramáticas. Por ejemplo, vamos a ver esto de aquí. Esto de aquí es un pequeño video que nos muestra, esto de aquí es el disco de acreción. Creo que vamos a esperar que termine. Es el disco de acreción. ¿Está bien? Voy a detenerlo ahí. Entonces, recordemos de que tenemos, esto de aquí es el disco de acreción. Entonces, ¿qué significa? Significa de que si este disco de acreción, ¿no?, por ejemplo, si está a 2.6 veces radio de Schwarzschild, entonces, si es en el interior de 2.6, eso necesariamente van a terminar en el agujero negro. Pero si es mayor que 2.6, entonces esos de ahí, ¿no es cierto?, detrás del agujero negro que está, debido a que esto de aquí quiere escaparse para este lado o para este lado, pero el campo gravitacional del agujero negro es intenso y por tanto lo va a curvar hacia este lado. Y recuerden de que el disco no es completamente plano, es gordo. Entonces, si nosotros dividimos, por ejemplo, por medio, entonces vamos a tener la parte superior del disco y la parte inferior del disco. La parte superior del disco de acreción, entonces va a venir por este lado. Y de la parte inferior, ¿no?, va a venir por el otro lado. ¿Está bien? Entonces, esencialmente, ¿qué significa eso? Significa de que en realidad nosotros podemos observar la parte posterior del plasma que está detrás del agujero negro. No se va a poder escapar. Imagínense, por ejemplo, de que un super pirata del siglo XXII quiere esconderse aquí detrás del agujero negro. No va a poder. ¿Por qué? Porque en realidad la luz, ¿no es cierto?, nos va a traer esa información. En otras palabras, en estos de aquí en agujeros negros podemos ver la espalda del agujero negro. Bueno, no del agujero negro exactamente, pero digamos del disco de acreción que está en la espalda del agujero negro. Agujero negro no puede cubrir. Vamos a terminarlo, este video. ¿Eso qué significa? Significa de que en realidad, en vez de que observemos, vamos a observar como si fuera en nuestro frente. ¿Está bien? Hay otro video que nos muestra exactamente esto de aquí. ¿Cómo observamos esto de aquí? Esto de aquí es un video de la película Interstellar, ¿no es cierto? Eso es lo que se observa. Entonces, vamos a explicar esto de aquí. Entonces, perfecto. Esto de aquí es el disco de acreción. Aquí adentro está el agujero negro. Esto es la parte espalda del agujero negro. O sea, esto es la plasma, el disco de acreción que está en la parte posterior. ¿Y por qué aparece aquí? Porque en realidad recuerda que esa luz, ¿no es cierto?, de la espalda ha venido hacia nosotros. Entonces, como viene a nosotros, no vamos a observar la parte posterior, sino es como si apareciera aquí en nuestro frente. ¿Está bien? Y no solo eso, ¿no? Esto es la parte posterior. ¿Y qué es esto de aquí? ¿No? ¿Y qué es esto de aquí? Esto de aquí esencialmente es esto mismo, solo que de la parte inferior del disco, ¿no?, que ha escapado por la parte inferior del agujero negro. Ahora, resulta de que esto de aquí, ¿qué es? Es esencialmente, recuerden de que en esto estamos observando la parte
superior del disco, pero también tenemos la parte inferior. Esa parte inferior del disco de acreción, lo que va a hacer es va a querer escapar, pero no va a poder escapar. ¿Por qué? Porque, perdonen, es pesado. Imaginemos, por ejemplo, es esto de aquí. Entonces, aquí tenemos ese agujero negro, tenemos disco de acreción, más el disco de acreción no es plano, es gordo. Entonces, de la parte inferior, ¿no? Esto de aquí, esta luz que sale de aquí va a querer escapar hacia este lado, pero esto de aquí es muy grande. Entonces, lo que va a hacer es, ¿no? Esto de aquí lo va a traerlo por aquí y lo va a hacer aparecer por aquí. Y justamente eso es esta línea de aquí, esto de aquí. Y hay otro simétrico igual aquí abajo, solo que no se ve. ¿Y eso de qué es? Es, por ejemplo, la luz que sale de aquí. La luz que sale de aquí, algunos van a escapar, pero algunos lo que van a hacer es, van a entrar por aquí, ¿no es cierto? Y van a aparecer por abajo. ¿Está bien? Entonces, es espectacular esto de aquí. Entonces, solamente más una vez, por favor. Entonces, debemos saber, entonces, de que esto de aquí es prácticamente un agujero negro supermasivo. Podemos observar la materia que está en la espalda del agujero negro, y no solo eso, sino también, ¿no es cierto?, cómo esta luz que está aquí es debido a la plasma de la parte inferior del disco, ¿no?, de acreción, que ha dado la vuelta por la parte posterior del agujero negro. ¿Está bien? Entonces, ¿qué más? Creo que... Bueno, entonces eso era, digamos, todas las ideas, los conceptos que quería compartir. Muchísimas gracias por su paciencia.